el mensaje de esta mañana tiene que ver con lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, verso 1 y 2. Y quiero que por favor me puedan acompañar, ustedes lo tienen ahí en la versión, traducción, lenguaje actual, que dice, ¿no? Estas son las palabras, dice, del predicador. En otra versión dice, del maestro. Y dice, estas son palabras del predicador, hijo de David, el hombre más sabio del mundo, que fue rey en Jerusalén. En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión, dice la escritura acá, dice la palabra. ¿Por qué he querido tomar este pasaje para poder iniciar? Quiero iniciar con una anécdota. Más que una anécdota, es parte de la historia, pero son los 3 últimos deseos de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. ¿Cuántos han escuchado de Alejandro el Magno? ¿Amén? ¿Han escuchado de Alejandro el Grande? Que fue un conquistador, ¿verdad? Bueno, este hombre solamente vivió 33 años. Pero es interesante porque él accedió al poder a los 20 años. A los 20 años este hombre transformó su mundo, el mundo de su época. Este hombre hizo cosas extraordinarias, humanamente hablando. A los 20 años él inició su gran imperio, pero a los 33 años murió. En solo 13 años creó un mundo nuevo. Pero, ¿por qué he querido citar a Alejandro hoy día? Porque Alejandro, encontrándose al borde de la muerte, Alejandro convocó a sus generales y les comunicó sus 3 últimos deseos. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, ustedes lo van a tener ahí. Yo lo voy a leer desde aquí, desde mis notas. Y estos deseos fueron que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. El segundo deseo que él tuvo fue que los tesoros que había conquistado, como el oro, la plata, las piedras preciosas, durante su cortejo fúnebre, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y su tercer deseo fue que sus manos quedaran balanceándose en el aire, es decir, fuera del ataúd donde él estaba y a la vista de todos. Uno de los generales, asombrado por tan insólito deseo, le preguntó a Alejandro y le dijo, ¿cuál era la razón por la cual él deseaba esto? Y es interesante lo que él le respondió. Él dijo lo siguiente: quiero que los demás eminentes médicos, que los más eminentes médicos carguen con mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. ¿Cuántos saben que la muerte es la barrera que el hombre aún no ha podido conquistar? Y sabe, la noticia es que no la va a poder conquistar. El ser humano no va a poder conquistar la muerte. La muerte es un hecho que todo ser humano va a pasar. El segundo punto que él toca es que quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros, dice él, para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Es decir, que él tenía claro que nada, absolutamente nada, se iba a llevar de este mundo. Interesante, ¿verdad? Que todo se queda en esta tierra. Y el tercer punto que él toca es que él dice, quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos con las manos vacías. Y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro que cada uno de nosotros podemos tener. Y muchos aún, en este tiempo, aún no saben cuál es la razón por la cual están viviendo. ¿Qué significa eso? Que mucha gente aún no tiene claro el propósito de sus vidas. Es interesante porque para Alejandro Magno, este hombre, para él el tiempo era el tesoro más valioso que él tenía. Ya conmigo, el tiempo. Otra vez, el tiempo. Otra vez hasta que todos lo digan, el tiempo. Una vez más, el tiempo. Él entendió algo, que el tiempo era lo más valioso que él tenía, pero es interesante
que él deja de vivir a los 33 años. Una persona sumamente joven para nuestra época y para nuestro tiempo. Quizás para la época en la que él vivió, el promedio de vida era 50 a 55 años, pero hoy en día una persona puede vivir hasta los 90 años, 70, 80 años. Aquí en el Perú el índice de mortalidad ha crecido, el índice de longevidad ha crecido, y en el mundo es mucho más alto, en los países del primer mundo. Pero él partió a los 33 años y podríamos citar muchas cosas acerca de la razón, pero algo es interesante. Se puede producir dinero, ¿verdad? Pero no se puede producir más tiempo. ¿Saben eso o no? Y como el tiempo es lo más valioso, y él lo consideraba así, que una persona tiene, entonces cuando tú le dedicas tiempo a una persona, ¿qué le estás dedicando? Le estás dedicando lo más valioso que tienes, lo sepas o no lo sepas. Amén. Ahora, esto es interesante porque yo solamente quise citarlo a él porque me llamó mucho la atención estos deseos que él tuvo. Pero ¿cómo es que Alejandro llegó a esta conclusión siendo joven? No vamos a entrar ahí. Pero si usted comienza a leer el libro de Proverbios, y ¿cuántos han escuchado el libro de los Proverbios? Cuando usted lea o revise, analice, mire, investigue, ahonde el libro de los Proverbios, usted va a poder observar cómo fluye la sabiduría de una persona que está conectada con Dios. Pero cuando usted comience a leer el libro de Eclesiastés, vamos a ver la insensatez del ser humano cuando está separado de Dios. No sé si me dejo entender. Ambos libros fueron escritos por un mismo autor. Tanto el libro de Proverbios, los Proverbios de Salomón, fueron escritos, tanto el libro de Proverbios como Eclesiastés fueron escritos por el mismo autor. Y claro está, también Cantar de los Cantares, porque él le dedicó parte de su vida al amor. Pero de ese tema no vamos a tocar hoy día, aunque muchos quisieran, ¿verdad? Muchos quisieran, y todo a su debido orden, a su debido tiempo. Pero el libro de Eclesiastés es un libro precioso, porque se nos habla acerca de la vanidad. Y yo quiero que rápidamente el diccionario de la lengua española, que antes era RAE, pero ahora es Diccionario de la Lengua Española, DLE, habla de que vanidad es cualidad de vano. ¿Qué significa? Vacío, hueco o falto de realidad o sustancia o solidez. Y también nos habla de que la vanidad es arrogancia, es presunción, es envanecimiento. Pero a mí mucho me llama la atención este tercer punto, que tiene el significado dentro, la palabra vanidad dentro de la Real Academia Española, y es la siguiente: caducidad de las cosas de este mundo. Quiero que usted entienda y que sepa algo muy importante. Todo lo que este mundo provee, caduca. ¿Me dejo entender? Todo lo que este mundo te da, tiene caducidad. ¿Sabes qué significa eso? Que tiene un final, que tiene fecha de vencimiento. Somos felices cuando obtenemos cosas, las cosas nuevas, ¿verdad? Y a veces nos emocionamos cuando las tenemos, pero después, ¿qué pasa? Tienen su caducidad, ¿verdad? Son alegrías temporales, son alegrías momentáneas, son pasajeras. Y es interesante porque cuando iniciábamos con el ejemplo de la vida de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, y lo que él concluyó en su corta vida. Porque 33 años es una vida muy corta. Ahora, veamos el libro de Eclesiastés y vamos rápidamente al capítulo 1, verso 1, en la versión Reina Valera. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Dice: vanidad de vanidades. Es decir, hermanos, el mundo tiene caducidad.
tiene fecha de vencimiento. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero. Aún las emociones más grandes, aún los momentos de gozo, de disfrute, de deleite, como quisiéramos llamarlo, como quisiéramos verlo, son temporales. Nos entretienen, ¿verdad? Pero no llega a ninguna parte. No nos lleva a ningún puerto. No nos deja en ningún puerto seguro. Y este hombre, Salomón, él le pidió al Señor algo muy grande. Y la Biblia y Dios, cuando habla acerca de él, dice que no ha habido hombre, ni habrá un hombre después de él, más sabio que él. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo no creo que haya un hombre más sabio que Salomón. Y lo que está diciendo aquí, lo que nos está diciendo aquí, es que este hombre le pide a Dios sabiduría. Pero para poder entender sabiduría, diga conmigo, entender sabiduría. Para yo poder entender sabiduría, tengo que tener experiencia. Para entender la sabiduría de Dios, y no solamente estamos hablando del porqué de las cosas, la razón de las cosas, sino estamos hablando propiamente de personas, estamos hablando propiamente de individuos. El porqué de la vida, el porqué de cada uno de nosotros. Podríamos pasarnos la vida en vanidad. Es decir, cuando hablamos de pasarnos la vida en vanidad, estamos hablando de entretenernos en pequeñas cosas temporales. Y se te acaba el chocolate y te comes otro. Y se termina ese chocolate y te saturaste de chocolate. Ya no quiero chocolate, me compro bombones. Y se acaban los bombones y comienzas a probar el algodón de azúcar. Y el algodón de azúcar y el caramelo y las gomitas. Y comienzas a probar y todo parece lindo, pero todo caduca. Estoy mostrando esto solamente como un ejemplo. Porque en realidad esto ocurre con cada persona en los asuntos de su vida. Desde que nacemos en esta tierra con muchas cosas que nos van a comenzar a entretener. Y la vida se nos puede pasar entreteniéndonos y nunca encontrar el propósito y el plan, el por qué estamos en esta tierra. Y cuando nosotros comenzamos a leer este libro, el libro de Eclesiastés, y lo vemos desde el verso 1, podemos ver que en el verso 2 dice él, vanidad de vanidades. Hermanos, las cosas que caducan están a la puerta, y no estamos diciendo que sean cosas malas. Entretienen, pero no te dan la razón, ni el fundamento de tu vida. Aunque mucha gente, escúchenme bien lo que le voy a decir, aunque mucha gente toma estas cosas banales que el mundo ofrece como el sustento y la razón de sus vidas. Podemos comprender, como comprendió Alejandro Magno, podemos comprender que nada nos vamos a llevar. Todos saben que nada se van a llevar. Todos los que estamos aquí sabemos que desnudo entramos y desnudos vamos a salir. Y que somos polvo. Todos lo saben. Pero ¿cuántos están trabajando en sus vidas sabiendo que eso es así? Eso no significa tampoco que nosotros no busquemos cosas o anhelemos cosas, sino que para poder entender sabiduría, primero tenemos que pasar por la experiencia. Y este hombre, Salomón, el hombre más sabio del mundo, fue lo que él hizo. Él le pidió a Dios sabiduría porque él no sabía qué hacer, cómo gobernar, cómo dirigir. Él no sabía qué hacer y le pidió al Señor sabiduría. Y dentro del paquete de lo que él le pidió estaba involucrado lo que significa la sabiduría y a qué puerto te va a llevar la verdadera sabiduría. Y él dice en el verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque él tuvo que experimentar. Este libro no está escrito
y no es una casualidad dentro de las Escrituras, en la palabra. Tiene un propósito. Algunos podemos ver este libro como un libro de reflexión para la vida de uno mismo, pero en este libro nos muestra la experiencia que un hombre tuvo acerca de su propia vida. Y continúo leyendo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene? Dice. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Que las generaciones comienzan a pasar. Esta generación que estamos viviendo hoy acá, ¿va a pasar o no va a pasar? Sí, va a pasar. Va a pasar. Generación va, generación viene, dice. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Está diciendo que las cosas son cíclicas, ¿verdad? Ahora, los ríos todos van al mar, dice, y el mar no se llena. El mar no crece. ¿Cuántos saben que el mar no crece? Porque estamos dentro de un sistema, ¿verdad? Dice, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué Salomón está escribiendo esto? La pregunta es, ¿para quién lo está escribiendo? Lo está escribiendo para el entendido, para el sabio, para aquel que está buscando. Diga conmigo, para el que busca. Y todo el que busca, encuentra. Dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y él dice, ¿no? Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir, es decir, a buscar, a ahondar, a profundizar, a investigar, y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Qué significa esto? Que todo lo que cada uno de nosotros pasamos, todos lo hemos pasado. Todos sufrimos decepción, ¿o no? Todos sufrimos dolor, todos tenemos alegrías, todos sufren maltrato alguna vez en su vida. No hay nada nuevo debajo del cielo. Pero ¿qué es lo que hay? Que el mundo está controlando. Por eso dice en el 14, miré todas las cosas que se hacen debajo del cielo, del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, todo caduca. Todo tiene su final. ¿Verdad? Noten lo que dice acá, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo, dice él, en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade
dolor. ¿Qué es lo que nos está hablando este pasaje? Este pasaje nos está diciendo algo muy importante. Nos está diciendo, no solamente nos dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, sino también nos está hablando de que todo lo que el mundo provee caduca. Y el hombre está en una búsqueda. Cuando Salomón le pidió al Señor poder entender lo que él le pidió sabiduría, y al pedirle a él sabiduría, él le tuvo que dar sabiduría en todo lo que esto conlleva. Porque, hermanos, de nada le sirve a una persona, como lo hemos aprendido, el hombre nace, crece, se reproduce, se desarrolla y muere. No hay ninguna diferencia aparentemente entre las plantas, los animales. Es un ciclo que se da, ¿verdad? Es un ciclo que se repite. Donde quiera que tú lo veas se va a repetir. Pero ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? Para eso, él concluyó y él dijo que todo es vanidad, es decir, todo lo que el mundo ofrece o todo lo que en el mundo tú puedes ver, caduca. Y cuando, es decir, todo es vanidad, vanidad de vanidades, o sea, nos entretiene, nos mantiene ocupados un ratito, un tiempo, pero después estamos en la misma situación en la que antes. No importa si hay dinero o no hay dinero, la persona está en la misma situación. No importa si está destruido o aparentemente no está destruido, pero está en la misma situación, en una búsqueda. Cuando nosotros vemos un pasaje como este, tenemos que ver que cuando Salomón está escribiendo esto, él está escribiendo esto porque hay un clamor en cada persona. Diga conmigo, un clamor, un deseo. Un deseo que la mayoría no entiende y no conoce, pero ese clamor viene de una experiencia mala. Cuando nosotros comenzamos a dar cuenta en lo natural, algunos tenemos que llegar siendo mayores, otros siendo jóvenes de repente, pero todos nos damos cuenta en algún momento que después de un fracaso, ¿qué es lo que viene? No solamente una insatisfacción, sino viene una reflexión en la persona y se dice, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué estoy acá? Cuando algo no sale bien o simplemente cuando no está satisfecho con su vida, es cuando nosotros queremos empezar de nuevo. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Queremos empezar de nuevo. Un nuevo comienzo, un nuevo empezar es alguien que toda persona quisiera y desearía. Todos quisieran empezar de nuevo, todos quisieran retroceder en el tiempo para no hacer las cosas o no cometer los errores que se cometieron anteriormente. Porque lo vemos como errores. Pero ¿quieres que te diga algo? Si retrocediéramos en el tiempo, escúcheme bien, si retrocediéramos en el tiempo y usted viviera otra vez, le garantizo que usted cometería otra vez los mismos errores. Diría, no se casaría con fulano, pero se casaría con sutano, y aparecerían los mismos errores. Porque el error no está en el matrimonio. Es que regresaría porque ahora sí estudiaría. Quisiera tener la experiencia que tengo ahora y me pondría a estudiar, ¿no? Regresaría solamente para estudiar y hacer de mi vida algo mejor. Es verdad, y lograrías de repente una carrera, lograrías logros académicos, pero igual, de la misma forma, comenzarías a tener otro tipo de situaciones más complejas y llegarías a la misma conclusión: ¿cómo me gustaría otra vez regresar? ¿Y cuántas veces se podría repetir el disco? Muchas veces. Y Salomón, cuando está escribiendo este texto, cuando está escribiendo Eclesiastés, él está entendiendo el sentido de la vida. Él está entendiendo que la vida en sí misma, con lo que el mundo ofrece, con el paquete que hemos nacido, nacemos en este mundo, y con todo lo que ofrece, en sí misma no tiene sentido, sino que es una vanidad.
Es decir, que todo lo que el mundo ofrece tiene fecha de vencimiento, caduca. Y al final, el ser humano queda en la misma condición, vacío. Eso es lo que está diciendo Salomón. Otros son más inteligentes y dicen, ¿no? Muchos creen que si meditan más y aprenden más acerca de su religión, o simplemente en ir a algún santuario religioso, van a estar más cerca de Dios. Pero en realidad, si queremos tener un nuevo comienzo, un empezar de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el origen del problema. Y hermanos, siempre la Biblia nos va a llevar al problema original, al problema de raíz, al problema con el que todo ser humano nace. Ya que el problema del hombre, escúcheme bien, no es físico, tampoco es intelectual. El problema del hombre es espiritual, ¿verdad? Pero ¿cuál es el gran problema? Que el hombre no sabe que su problema es espiritual y normalmente le echa la culpa a las circunstancias. No, es que no nací pobre. No, es que estuve en este barrio. No, es que... Y comenzamos a ver, en todos comenzamos a tratar de ver la culpa de la condición en la que estamos. Pero hermanos, la condición en la que estamos no es culpa de nadie. Hay un problema de raíz que es la razón por la cual estamos como estamos y que nos va a hacer repetir el disco una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. El hombre está preso de su situación y de sus circunstancias porque el hombre tiene un problema espiritual. Por eso es que cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la promesa de Dios cumplida, cuando nos dice en 2 Corintios 5:17, léalo conmigo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo mucha gente no lo entiende. No se entiende. ¿Saben por qué no se entiende? Porque no han vivido una experiencia. Uno tiene que sufrir el dolor del fracaso y del sufrimiento para poder entender que hay una salida. Si yo no piso fondo, difícilmente, no digo que no sea así, porque hay muchos casos, muchas excepciones, pero si yo no toco fondo, difícilmente voy a encontrarle sentido a esta palabra. Porque esta palabra, si la leemos así simplemente, pareciera que no tiene sentido. Algunos quizás hasta ni entienden lo que significa. Pero dice, y ahí dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice que si alguno está en Cristo, Salomón se dio cuenta. Él sabía, porque él le pidió sabiduría a Dios. Y él tuvo que pasar por la experiencia para poder entender que él necesitaba un Salvador. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa entender por qué y para qué vino Él. Amén. Significa también poder entender por qué es que yo le necesito tanto. ¿Por qué yo necesito a Cristo? ¿Por qué? Dame una razón para seguir a tu Cristo. Porque mucha gente está de acuerdo en que Jesús vino a este mundo a salvar al mundo. Pero aún ese Jesús que vino no es el Salvador de muchos. La mayoría lo quiere como Salvador, pero aún no es el Señor de muchos. Y tampoco es Salvador, ojo. Porque el hecho que yo diga Jesús es Señor, yo puedo decirlo de la boca para afuera. Pero si yo no entiendo realmente, si a mí aún Él no me ha salvado de mi vida, Él aún no me ha salvado. Porque Él vino a rescatar. ¿A quién vino a rescatar? A los que están en el hoyo, a los que están desesperados, a los que están enfermos, a los que están mal, a los que ya no encuentran respuesta a su condición y están viviendo una vida no solamente
miserables, sino que están viviendo y están sufriendo. Mientras yo no comprenda que yo lo necesito, yo no lo necesito. Mucha gente no lo necesita y realmente no lo necesita porque aún están en la vanidad de sus mentes. Aún están en la vanidad del mundo. Porque la verdad es que aún no han pisado hondo. El señorío de Cristo y la salvación que Él ha venido a traer a cada persona, a este mundo, empieza cuando uno se sincera de todo corazón y comienza a reconocer: yo necesito un Salvador. Pero la pregunta es: ¿cómo me podría ayudar Él a mí? Para que yo pueda entender, yo tengo que entender que Él vino para solucionar el problema del hombre, el problema de la humanidad. ¿Y cuál es el gran problema de la humanidad? El problema de la humanidad es que nacemos separados de Dios. ¿Qué significa nacer separados de Dios? Significa que nacemos sin Dios. ¿Te imaginas a un niño que nace sin sus padres? Bueno, así nacimos nosotros. Sin Dios, separados de Dios. Entonces el problema fundamental del hombre es ese, que nace separado de Dios y por esa razón su vida está condenada al fracaso, a la miseria. No importa si tenga dinero, no importa si logra cosas, porque el hombre siempre está en una búsqueda. Pero al final todo es vanidad, como dijo el predicador. Los momentos que uno comienza a vivir se convierten en pequeños eventos de felicidad, pero pequeños eventos de felicidad que no duran mucho. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían 10 años? 5 años. Parece que fue ayer, ¿verdad? Y mirémonos ahora, ¿cómo estamos? Increíble. Algunos todavía están en sus 13, en sus 14, dicen, bueno, eso es poquito. Pero para los que estamos en la base 3 y en la base 4, y en la base 5 y en la base 6, miramos el mundo, pero eso fue atrás, parece ayer. Parece ayer. Cuando yo converso con mi abuela me dice, parecía ayer cuando estaba yo en mi casa. Todavía cuando estaba con su padre. Parece ayer. Y nos damos cuenta que el tiempo es nada, se va, como viene se va, es fugaz. Pero ¿cuál es el gran problema de todo esto? Cuando nosotros comenzamos a buscar la vanidad y no buscamos lo más importante. Tenemos que pisar fondo para reaccionar y comenzar a ver que lo más importante es las personas que están a nuestro lado. Que la mejor inversión que podemos tener es tiempo. Se puede producir dinero, se pueden producir bienes, se pueden producir muchas cosas, pero no pueden producir más tiempo. Por más longevo o longeva que una persona sea, no va a pasar más allá de 120, 130 años. Pero ¿cuántos quieren terminar bien parados, no? O yo no quiero terminar que me estén llevando, no, yo quiero terminar bien parado, vivir bien y partir dignamente de esta tierra, cumpliendo el plan y el propósito que Dios ha puesto en mi vida y poder cumplir, solucionar, arreglar las cosas con la gente que más amamos. Amén. Amén. Ustedes no saben, bueno, sí saben, algunos están entendiendo, pero usted tiene que saber que Cristo vino por eso. Así es, amén. Él vino a solucionar un problema que ni tú ni yo podemos solucionar, que por años has tratado de solucionarlo, por años has intentado y has fracasado. Porque el fracaso no es el intento, sino que el fracaso viene del corazón. ¿Por qué? Porque la respuesta no está en lo que hagas, la respuesta está cuando el Dios de este mundo
que te creó, quien es tu verdadero Padre, se acerca a tu vida y tú puedes encontrar la solución en Él. Él no envió a Pedro, Él no envió a María, Él no envió a José, Él no envió a Alá, a Krishna, a Buda, Él envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Solo a través de Él está la salvación y la solución a tu problema. Pero no se trata solamente de decir, sí, yo sé que Cristo es Dios. Sí, Cristo es Dios. Para mucha gente es el Hijo de Dios, pero no de todos es su Señor. Porque para que Él sea tu Señor, primero tiene que solucionar tu problema, tu vida. Cuando tú le entregas verdaderamente tu vida, ¿y ahora qué hacemos? Esperaremos. ¿Cómo que esperaremos? Algo tienes que hacer. No hagas nada, espera que el Señor solucione. No te precipites a tomar decisiones como lo hizo Judas, que él agarró, se sintió mal porque había traicionado al Señor. ¿Y cuál fue su decisión? Se ahorcó. Pedro no era mejor que él. Simplemente él no hizo nada, se abandonó a sí mismo, retrocedió, pero Cristo vino otra vez y lo buscó. ¿Y para qué te busca el Señor? Para salvarte. Para salvarte. El problema del hombre, hermanos, es que el hombre, a través del pecado en Adán, quedó separado de Dios. Quedó separado, muerto, a causa de su desobediencia. Muerto significa separado eternamente, pero en esta tierra. Por eso es que naturalmente nosotros no podemos buscar a Dios. Él es el que nos busca a nosotros. La Biblia te muestra verso por verso que Cristo es siempre el que nos está buscando a nosotros y no nosotros a Él. ¿Cómo es que me busca? A través de su palabra, a través del hermanito o la hermanita con que te cruzas, que te caía cuáquer al inicio, ya no querías ni verlo, o no querías ni verlo, estos, pero luego cuando tú comienzas a entender para qué vino Él y cuál es la necesidad tuya, entonces comienzas a entender, yo le necesito, porque Él vino para los que le necesitan. Él no vino para aquellos que no le necesitan. Si yo estoy entretenido en mi pecado, o si yo estoy entretenido en la vanidad de mi mente, entonces ¿qué voy a hacer? No lo necesito, pues porque estoy entretenido. Estoy deleitándome todavía en esas cosas que el mundo da y el mundo ofrece. ¿Y para qué son esas cosas que el mundo da y ofrece? Solamente para que no tengas tu mirada hacia Él. Para que cuando Él venga estés tan entretenido que digas, no, cuando sea mayor. En algunos jóvenes, no, todavía no. Pero Él quiere entrar a tu vida. Cristo ha venido a mucha gente en el mejor tiempo de sus vidas. Y mucha gente en el mejor momento de sus vidas lo rechazaron. Han tenido que pasar a peores experiencias para nuevamente venir a Él. Y Él nuevamente acercándose a ellos y Dios solucionando nuestros problemas. Porque eso es lo que Él quiere. Ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Entonces, esa es la razón por la cual los cristianos solamente hablaban de Cristo. Cuando tú lees la historia de Hechos de los Apóstoles, que es un libro en el que está en la palabra, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que ellos encontraron la solución. Es como que te digan, oye, hemos encontrado la solución a todos los problemas. Y se llama Cristo, Jesús. Él es. ¿En serio? Sí, en serio. Venía la gente, oye, tengo problemas en mi matrimonio. Cristo es la solución. ¿Cómo que Cristo es la solución? Porque el problema de origen de tu relación no es la relación en sí misma. Es porque están separados de Dios. Separados de Dios, nada podéis hacer. Como Él mismo lo dijo. Esa fue la razón por la cual los primeros cristianos solo enfatizaban a Cristo Jesús. Por donde ellos iban, hablaban de Cristo. Es por esta razón que los que recibieron el Evangelio de Jesucristo se les llamaba cristianos. ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque para todo era Cristo. Oye, tengo este problema, Cristo. Tengo este problema, Cristo. Tengo este problema, Cristo. O sea, todas las recetas eran Cristo. Problemas económicos, familiares, relacionales,
cualquier problema que haya, que exista, la solución que ellos daban era Cristo. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, lo que él está diciendo, ¿qué es lo que él está diciendo? Que la vida es una vanidad. Y ten cuidado que tu vida se vaya en una vanidad. En la vanidad, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Ten cuidado de perder tu vida. Porque Jesús lo dijo, el que quiera hallar su vida, es decir, algunos están creyendo que no, yo voy a ser feliz cuando haga esto. O cuando haga esto otro, voy a completar, porque yo creo que esa etapa no se cumplió en mi vida. Y comenzamos a anhelar cosas en el mundo, que el mundo ofrece. Y Jesús dijo, el que quiera hallar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque se está enfocando en que eso es la respuesta, eso es la solución. Y van a terminar fracasando. Dolidos y más golpeados. Más dañados. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros podemos ver ahí? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la respuesta de Dios al hombre. Pero es la respuesta al hombre que verdaderamente le necesita. Al hombre y a la mujer que verdaderamente reconocen en su corazón, tengo un problema y no sé qué hacer. Mis deseos me jalan. La semana pasada hablábamos acerca de que una persona que es esclava, ¿esclava de qué es? De un pensamiento, de su pensamiento. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es el acto. Pero en realidad el verdadero pecado es el pensamiento. Y si nosotros no renovamos nuestro pensamiento, vamos a seguir, nuestra alma va a seguir esclava. Por eso es que la Biblia nos manda en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Todavía dice que es comprobable. Pero si nosotros no entendemos el Evangelio, si no entendemos el origen del problema, y si no entendemos que tenemos un problema, si yo tengo deseos que escapan, que van en contra de mi familia, si yo tengo deseos que van en contra de mis relaciones, que van en contra de mi trabajo, que van en contra de las cosas que yo amo, yo tengo que tener cuidado. Porque si yo tengo esos deseos, ¿qué significa? Que hay pensamientos que aún están gobernando mi mente. Mientras yo no despoje esos pensamientos, van a seguir gobernando. ¿Me están escuchando? Esos pensamientos van a seguir gobernando. ¿Por qué? Porque uno es esclavo del pensamiento. Por eso, si yo tengo esos pensamientos y Cristo me está ofreciendo la salida, Él está diciendo, yo estoy aquí. Y hermanos, nadie dice que es fácil. No es fácil, es sencillo. ¿Qué? Pastor, ¿qué estás diciendo? No es fácil, es sencillo. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si viene un pensamiento a gobernar tu mente y te dice, haz esto, haz aquello, llama, escribe, haz anda, dile su vida, anda, si sale, haz esto, y comienza a hablarnos y comienza a invadirnos. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Si no sabes qué decir y no tienes la palabra en tu corazón, di Cristo, 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 Cristo. Agarra tu Biblia y dile, Señor, háblame, yo necesito que me hables. Necesito que tu palabra gobierne mi vida. Yo no quiero esos pensamientos, yo ya no quiero esa vieja vida. Hermanos, si tenemos esa situación, tenemos que clamar. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Él va a responder al clamor de sus hijos. Pero ¿cuál es la otra puerta? La vanidad de la vida. ¿Cuál es la otra puerta? Ir tras esos caminos.
¿Y sabes cuál es el final de esos caminos? Muerte. ¿Sabes por qué? Porque esos caminos son llevados por nuestros deseos naturales, carnales. Tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que entender para qué vino Cristo Jesús. Amén. Él vino para los que le necesitan. Solamente Él vino para los que le necesitan. ¿Suena exclusivo? Sí, es exclusivo. Él vino solamente para aquel o aquella que reconoce: Señor, esto no lo quiero en mi vida. Me ha traído problemas, me trae problemas, me pone en contra de mis hijos, me pone en contra de mi familia, me pone en contra de mi jefe, me pone en contra de mis amigos, destruye mi vida. Esto está acabando conmigo. Por eso es que Romanos 12:1, pon Romanos 12:1 por favor, dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque esa es la forma, dice es vuestro culto racional, pero lo que está diciendo ahí es la forma en que tú puedes agradarle a Dios. Exacto. Y de ahí viene el verso 2 donde dice: no os conforméis a este mundo o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero si nosotros no tenemos claro para qué vino Cristo, y si no tenemos claro que Él es la respuesta, no va a funcionar. Amén.